Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto nuevamente saludarles en esta plataforma virtual. Gracias a Dios damos por permitirnos continuar con esta labor que el Señor ha puesto en nuestro corazón de poder ministrar la doctrina a través de la plataforma esta virtual. Gracias al Señor porque hemos podido avanzar, hemos podido desarrollarnos y creo que cada uno de ustedes también ha sido edificado a través de la misma palabra del Señor. Quisiéramos hacer una oración para poder entrar a considerar algunas cosas importantes y darle seguimiento sobre todo al tema que dejamos pues a la mitad la semana anterior. Queremos poder concluirlo hoy para seguir avanzando en los siguientes temas que nos corresponden. Así que le pido que me acompañe, hagamos una oración juntos al Señor y que el Señor nos dé lo necesario para poder recibir la administración. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de ti estamos en esta hora, dándote gracias infinitamente, papito lindo, porque tú has sido bueno. Señor, gracias por tu grande misericordia, gracias, Señor, porque hasta aquí hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, hemos visto tu gracia, hemos visto cómo tú, Señor, has obrado de una manera especial, grande y poderosa en nuestra vida. Hoy nos presentamos, Señor, con nuestro corazón, Señor, en la mano para ponerlo delante de ti y pedirte por favor que tú te puedas manifestar de una manera especial, trayendo esa revelación, ese entendimiento, esa comprensión espiritual que necesitamos, Señor, para poder ir entendiendo día con día aquellas verdades, aquellos misterios, aquellas cosas, secretos, Señor, que tú tienes preparados. Por favor, Señor, ayúdanos, enséñanos. Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo, por amor a tu nombre. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Queremos en esta oportunidad, hermano, hacer un breve resumen de lo que estuvimos platicando la semana anterior. Usted se recordará que cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito y también a Timoteo, les escribe que ellos deben de estar fundamentados en la sana doctrina. Básicamente, tal vez no solo a Tito, a Timoteo. Diríamos que a sus discípulos el apóstol Pablo siempre les escribe enfatizándole la importancia que tiene la sana doctrina. Al apóstol Timoteo le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Entonces, pues estar siempre remarcando ahí lo relacionado con la sana doctrina. También dice el apóstol Pablo que en el tiempo final muchos no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, pues acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así pudiéramos citar varios pasajes de la Escritura que nos hablan precisamente de este tema que es muy importante. Ahora, también dentro de las cosas o peticiones que el apóstol Pablo le hace a sus discípulos, sobre todo a su discípulo más amado, ¿verdad? A Timoteo, le dice él que no debe de perder la esperanza o de mantener viva la esperanza, conservar viva la esperanza de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Esa manifestación gloriosa de Jesucristo, pues definitivamente lo hemos entendido que tiene diferentes facetas en la misma palabra del Señor. Es decir, no solamente se habla de la manifestación gloriosa como un evento particular, va a concluir en un evento, pero tiene un proceso que conlleva varios eventos o varias facetas esa manifestación gloriosa. Así que nosotros necesitamos entender según la palabra a qué se refiere esa manifestación gloriosa. Y entonces empezamos a platicar con ustedes de esto y yo quisiera
leer este versículo de Tito capítulo 3, versículo perdón, Tito capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación es la que todos esperamos en un momento dado, ser parte de las facetas correspondientes, ¿verdad? Porque como ya dije que son varios eventos. Y nosotros lo que queremos es ser participantes en todas esas, pero como hijos amados del Señor. Entonces, el tema pues que venimos tratando con ustedes desde la semana pasada es las manifestaciones de su venida. Las manifestaciones de su venida, entendiendo que la Biblia habla de una, pero que se divide en varias. Entonces preferí ponerle el tema a las manifestaciones de su venida, ¿verdad? Ahora, dentro de esas manifestaciones, basándonos en la palabra profética más segura, es necesario analizar cómo va a ser el retorno del Señor, que se dará básicamente en 4 manifestaciones. Básicamente serán 4 manifestaciones que se darán en ese momento. La primera es un faneros, que es una manifestación del Señor. Eso lo estuvimos analizando la semana anterior, las diferentes manifestaciones que ha tenido y que tendrá el Señor. Un apocalipsis, que es una revelación, ¿verdad?, del Señor, es una revelación que se recibe de parte del Señor. Como el mismo libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque de ahí viene esta palabra precisamente, ¿verdad? Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y se las dio a conocer a través de su siervo Juan, el ángel, y bueno, y todo lo que ahí se describe, ¿verdad? Así que es un apocalipsis. Luego la parusía, que cuando hablamos de parusía estamos hablando de la venida secreta del Señor. Esa es una manifestación también del Señor. Y posteriormente hablamos de la epifanía, que la epifanía se refiere directamente a la segunda venida del Señor. Ahora, con relación a esto, si usted se recordará, hablamos ya lo relacionado con el faneros, ya eso lo explicamos. Luego hablamos del apocalipsis y también hablamos de la parusía. Ahora tenemos que hablar de la epifanía, pero para poder hablar de la epifanía necesitamos enfatizar un poquito más todo el evento tribulacionario, cómo se va a desarrollar esa manifestación en el evento tribulacionario. Así que, así rápidamente, quisiera entonces que habláramos aquí. El período tribulacionario está marcado por una manifestación del Señor. El inicio del evento lo da el arrebatamiento, parusía o venida secreta del Señor. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Definitivamente nosotros estamos enfatizando, no vamos a hablar del período tribulacionario en sí, ni del arrebatamiento en sí solamente, sino que vamos a hablar de la manifestación de Cristo, de la manifestación del Señor, esa manifestación gloriosa, pero que ya vimos que se está dando en varias facetas, y dentro de esas facetas pues está el inicio de lo que es el período tribulacionario, que ahí hay una manifestación, y es precisamente la parusía, es el evento llamado arrebatamiento, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que saber que este es el punto de partida, ahí es donde empieza el período tribulacionario. Entonces veamos aquí lo que dice la palabra. El término arrebatamiento se traduce del griego arpazo, del Strong 726, y significa arrebatar, ejerciendo una fuerza de manera súbita, apoderar, saquear, tomar a través de la fuerza. Recordemos que cuando hablamos de los traslados, el arrebatamiento es un traslado vertical. Aquí tal vez tengo que hacer una pausita así, o una aclaración, tal vez más que una pausa, una aclaración, recordando que el evento arrebatamiento se da en 2 partes, es decir, primero es un levantamiento de la tierra a las, digamos, a un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Ahí se da donde será el tribunal de Cristo. De este levantamiento de la tierra hacia el tribunal de Cristo,
De ese levantamiento va a participar toda la iglesia, sin excepción alguna, toda la iglesia va a participar. Ahí se da el tribunal de Cristo, los que salen aprobados, entonces ya son arrebatados para el trono de Dios, y ahí se dan las bodas del Cordero. Los que son reprobados regresan a la tierra. Ahora, esto en la tierra va a ser en un abrir y cerrar de ojos, es decir, ir y venir, así, papá, un abrir y cerrar de ojos. Solo ir y venir. Claro, en el cielo va a pasar mucho tiempo, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces en la tierra va a ser una cuestión de un segundo, un átomo de segundo, ¡pau! Y regreso. Pero en la eternidad, o no en la eternidad, sino que en el cielo se va a dar un tiempo donde se va a juzgar a toda la iglesia. No para condenación, porque ya no va a haber condenación ahí. Es decir, a nadie se le va a enviar, ya una vez salvo, a nadie se le va a enviar al infierno, pero sí se le va a enviar a la gran tribulación. ¿Para qué? Para purificarse, para descontaminarse por no haber dado la estatura para convertirse en la esposa del Cordero. Ok, solo quería decir eso. Este pasaje, o más bien dicho, esta palabra arpazo, es la que se utiliza allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 17, ¿verdad? Hablando de ese momento cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los vivientes que hayan permanecido serán arrebatados juntamente con ellos, juntamente con el Señor en el aire. Es bien importante, hermano, hacer notar que en este evento llamado arrebatamiento, el Señor no desciende a la tierra, sino que es la iglesia la que sube. La iglesia va a subir. ¿Quién es esta que sube del desierto? La iglesia la que va a ir al encuentro con el Señor. El Señor va a estar en las nubes y ahí va a llevarse a su iglesia aprobada, y la reprobada pues regresa, pero y los que regresan pues regresan definitivamente a pasar la gran tribulación para ser purificados. La iglesia novia tendrá que ser una iglesia virgen, una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, ni nada semejante, ¿verdad? Que es una iglesia que va a ser digna del Señor. Definitivamente esto se va a dar o se da en cualquier momento. A eso es lo que se le conoce como la inminencia, es decir, en cualquier momento puede suceder esto. Bueno, avancemos un poquitito más. Mire lo que dice entonces aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Así estaremos con el Señor siempre. Esto es muy importante, hermano, que lo recordemos, ¿verdad? Que esto es para poder estar con el Señor para siempre. Aquí es donde los muertos en Cristo, también hay que aclarar que no son todos los que murieron conociendo del Señor. No, los muertos en Cristo son aquellos que murieron habiéndose negado a sí mismos para vivir una vida agradable delante del Señor. Los muertos que no dieron la estatura, pues definitivamente ellos tendrán que ser trabajados por el Señor en el momento de su muerte. Son trabajados por el Señor en diferentes facetas, ¿verdad? Que son los lugares intermedios que se conocen. Aquí es donde se cumple esa palabra escrita, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? O al revés, ¿verdad? Ok. Recuérdese que el arrebatamiento como tal del tribunal de Cristo hacia las bodas del Cordero es para la novia de Cristo. Ella es la que está diciendo, porque el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Eso está descrito claramente en el libro de Apocalipsis. Avancemos. 1 Corintios capítulo 15, verso 54 dice: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, está hablando de los que van a resucitar en este momento, ¿verdad? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria.
Y luego, pues el pasaje que ya les citaba, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del árbol de la vida. Así que dejemos claro que el arrebatamiento es el inicio del período tribulacionario. Una vez la iglesia se suene la final trompeta, la iglesia sea arrebatada, entonces ahí empieza el período tribulacionario. Y entonces, mientras aquí en la tierra está el periodo tribulacionario, en el cielo se están dando las bodas del Cordero. Eso ya lo hemos explicado, pero solamente para dejarlo claro. Veamos así algunas características, porque no se puede decir que sean todas, ¿verdad? ¿Quiénes participarán del arrebatamiento? Eso es importante. Cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de la iglesia que va a ser novia, porque como ya le expliqué, son dos facetas: levantamiento al tribunal de Cristo y luego arrebatamiento del tribunal de Cristo hacia las bodas del Cordero. Ok. Entonces, ¿para quién es el arrebatamiento? Para la novia de Cristo. Ahora mire lo que dice aquí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes todos? Aquí todos no es algo absoluto, no es algo absoluto, aunque en algún momento dado, pues podría ser absoluto, solo que en diferentes tiempos, ¿verdad? Es decir, todos vamos a ser transformados, sí, pero en diferentes tiempos y en diferentes épocas, ¿verdad? Entonces, aquí esto es importante. Lo primero, el todo se refiere a la iglesia. Aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se refiere a la iglesia, no todos, pero todos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos, esto se contextualiza con 1 Tesalonicenses 4:17, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos permanecido. No basta solo con estar vivo, hay que permanecer. No es como lo ponen algunas versiones, y los que hayamos permanecido vivos, no, sino los vivientes que hayamos permanecido, que hayamos sido perseverantes, que hayamos sido constantes, a eso se refiere. Entonces, aquí pues hay dos grupos: los muertos en Cristo, ¿verdad? Muertos en Cristo, y los vivientes que hayan permanecido. Luego, Efesios capítulo 4, versículo número 12, entonces, hermano, tendríamos que aquí leer este pasaje y luego quizás explicar algunas cositas. Dice 4:12 de Efesios: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lamentablemente quisiéramos decir que toda la iglesia va a ser arrebatada, pero tenemos que ser muy claros en que no toda la iglesia va a ser arrebatada, sino los que van a ser arrebatados son aquellos hermanos, que hayan alcanzado precisamente esa estatura, esa madurez que se necesita para poder encontrarse con el Señor. Todos quisiéramos decir, hermanos, pero es que Dios es bueno y Dios no va a dejar a nadie. No, si Dios está dando oportunidad, Dios está hablando precisamente en este tiempo, y Dios lo que está diciendo es que nos preparemos para ese encuentro con el Señor. Entonces, recuérdense que hay sombras en el Antiguo Testamento. Inclusive está el caso de Enoc y el caso de Elías, dos hombres que se ve tan claro, pero tan claro, que Dios se los llevó. Pero se los llevó, eran hombres como nosotros, pero hombres que de alguna manera se negaron a sí mismos, y al negarse a sí mismos, pues definitivamente ellos pudieron alcanzar esa estatura que es necesaria. Ok. Avancemos otro poquitito más. Mire,
Entonces aquí haciendo un breve resumen, ya no poniendo los versículos, sino solamente las citas de los mismos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? La novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? Los que se acercan y le reconocen como Señor y Salvador, según lo describe Juan capítulo 5, versículo 40. No nos vamos a poner a leer todos los versos porque nos llevaría un poquito de tiempo y queremos avanzar, pero entonces es necesario que para poder ser la novia del Cordero, acercarse y reconocerle como Señor y Salvador. Definitivamente ninguna persona que no haya conocido al Señor como Salvador de su vida va a ser parte de la novia del Cordero. Número 2, los que son de Cristo. Según lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Hay que ser de Cristo. Ay, pero yo ya soy de Cristo desde que nací. No, es que ser de Cristo implica entregarnos, rendirnos, depositarnos en las manos de Él, humillarnos, hacer su voluntad. Eso significa realmente ser de Cristo. Entonces no basta solamente con que Dios diga, yo soy de Cristo. No, yo tengo que demostrar que soy de Cristo. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 8, pues también los que aman su venida. Mire, una cosa es amar a alguien, otra cosa es desear que ese alguien verlo. Por ejemplo, cuando uno tiene un familiar lejano, ¿verdad? Y sí, yo amo a mi hermanita, a mi tío, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a los que, sí, pero deseas verlos, deseas que estén contigo. Una cosa es muy distinta, porque hay personas que sí lo aman, pero mire, yo lo amo, pero de lejitos, usted es que viera qué complicado es fulanito. No. Hermano, en el caso de la venida del Señor, no solo tenemos que amarlo a Él, sino amar también su venida. Y mucha gente, de acuerdo a lo que está viviendo y de acuerdo a lo que está pasando, no está buscando y deseando que el Señor, no está buscando consagrarse ni deseando que el Señor realmente venga. ¿Por qué? Porque tienen otros planes, porque tienen otras metas. Entonces sí, yo sé que Cristo viene, pero que todavía no venga, porque yo todavía no me he casado, porque yo todavía no he hecho tal cosa, porque yo todavía me falta tal. No, sino que yo amo al Señor y deseo que Él venga. Y si Él desea venir ahorita, no importa, mis planes no son importantes como los planes que Él tenga, ¿verdad? Los que lo esperan con paciencia. Santiago capítulo 5, verso 17 habla del labrador que con paciencia espera el precioso fruto de la tierra. Entonces, como iglesia tenemos que estar anhelantes, esperándolo con paciencia. Ok, yo quisiera que viniera ya, pero si Él no viene y Él va a tardar, no estoy diciendo que así sea, simplemente es un ejemplo, si Él va a tardar 5, 10 o 15 años más, bueno, yo lo voy a esperar con paciencia, no porque Él no vino y yo lo esperaba este año o el año que viene, entonces yo voy a desistir. No, al contrario, voy a seguir adelante, voy a seguir en la búsqueda del Señor, voy a ponerme en las manos del Señor y voy a creer que el Señor pronto vendrá. Los que andan en santa y piadosa manera de vivir, según lo dice Pedro. Usted sabe que Pedro habla en varios pasajes, habla de la manera de vivir. Primero dice Pablo que nosotros ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir, pero luego dice que tenemos que llevar una vida santa, piadosa, buena manera de vivir. Es decir, que tenemos que dejar esa vana manera de vivir para poder entrar en una nueva forma de vida. Recordemos que nosotros al llegar a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas van siendo hechas nuevas. Entonces es necesario que nosotros podamos evolucionar, podamos avanzar para convertirnos realmente en la novia del Cordero. Los que mueren para el mundo, según Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, morir para el mundo, morir a los deseos, morir a las pasiones, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero se negó a ellas. Entonces, de la misma manera, nosotros nos deberíamos de negar a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, nos deberíamos negar para poder ser parte de la novia del Cordero.
los que permanecen en Cristo, era lo que le estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Que es necesario permanecer en el Señor, porque hay personas que empezaron bien en el Evangelio, pero como dice la parábola del sembrador, cuando viene la persecución a causa de la palabra, desisten, no permanecen. Entonces, yo creo que esta no es, como se ha dicho muchas veces, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Pero no tanto resistencia, ay, sí, oh, cuánto ha aguantado, no, si todo lo que nosotros logramos, lo logramos por el Señor. Así que al final de cuentas, Él es el que hace la obra en nosotros. Entonces hay que permanecer en el Señor. Ese es uno de los elogios que le hacen a la iglesia de Filadelfia, en el libro de, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, dice otra versión. Entonces, el ser perseverantes es maravilloso porque trae su recompensa. Los que permiten ser cubiertos y perfeccionados por los 5 ministerios, según lo dice Efesios capítulo 4, versículo 12, porque la iglesia tiene que ser perfeccionada y no va a ser perfeccionada si los 5 ministerios no están trabajando en ella. Entonces, es necesario que la iglesia se deje ministrar, se deje trabajar, deje que el Señor pueda hacer esa obra preciosa en su vida, esa obra maravillosa en su vida. Es necesario que la iglesia sea perfeccionada para que entonces se presente delante del Señor como una novia gloriosa, ¿verdad? Ok. Los otros que van a ser partes del arrebatamiento, no todos, también es un grupo de ministros. Aquí tenemos que ser muy claros que no toda la iglesia va a ser parte de la novia, ni todos los ministros van a presentar a la novia. Definitivamente que hay ministros que es necesario que regresen, porque hay cosas que el Señor va a tener que enmendar. Recuérdese que aquel siervo inútil fue echado a las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera es la gran tribulación. Entonces hay siervos en la gran tribulación, aunque siervos no solamente habla de ministros, sino habla de todos los que le servimos al Señor. Cantares 3:6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes, de los valientes de Israel. Esos 60 valientes que rodean a la iglesia son los ministros que protegen a la iglesia, que están acompañando a la iglesia mientras ella está subiendo para presentársela al Señor allá en el tribunal, y de ahí del tribunal pues también hacia las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces los ministros no van a estar directamente en las bodas del Cordero, solamente van a ir a presentar a la novia, a entregar a la novia, a disponerla, y luego los ministros, todos los ministros van a estar en la gran tribulación. Lo único es que unos va a ser para pasar la gran tribulación y otros va a ser para ayudar a los que se quedaron a pasar a la gran tribulación. Cuando digo los que se quedaron a pasar la gran tribulación, me refiero a que ahí va a haber iglesia y van a haber ministros. Y entonces los ministros aprobados que regresan es para ayudar a estos dos grupos, aunque es un solo grupo, pero para identificar los dos grupos que se quedaron a la gran tribulación, para ayudarlos en todas las cosas que sean necesarias, ¿verdad? Ok, entonces los ministros es la otra parte de los que van a estar en la gran tribulación. Ahora veamos entonces el periodo tribulacionario, ya como tal, ¿verdad? Es decir, durante el evento, porque hay una manifestación del Señor en el momento donde empieza la gran tribulación, que es el arrebatamiento. Luego, durante el evento, el Señor se manifiesta en las bodas del Cordero. Definitivamente tenemos que comprender que aquí son dos eventos paralelos: nivel tierra, tribulación; nivel cielo, bodas del Cordero. Esos son dos eventos que se están dando y que se van a dar pues en ese momento, ¿verdad? Cuando ya sea el periodo tribulacionario. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Fíjense, las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado.
Es decir, que tuvo que haber habido una preparación para convertirse en la esposa. Y por esa preparación a ella le fue concedido vestirse de lino fino, limpio, lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Aquí hay varias cositas en las que nos pudiéramos definitivamente detener para poder platicar de ellas, ¿verdad? Pero tenemos que entender entonces que la esposa se ha preparado. Esa preparación empieza pues con el perdón del Señor, luego con una restauración, y en esa restauración el perdón lo dio el Señor Jesucristo, pero luego la restauración la dio el Espíritu Santo, y se dejó adornar, se dejó preparar, capacitar, equipar, ministrar, liberar, restaurar, todo eso lo hizo el Espíritu Santo para poder llevar a la iglesia a esa estatura. Y entonces ella se ganó el derecho de poder ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que pues nos habla, como dice alguna de las versiones, que es la justicia perfecta de los santos, ¿verdad? Ahí, pues, en estas bodas del Cordero, aquí dice, gocémonos y alegrémonos, es decir, habrá gozo, habrá alegría, pues aún aquellos que son invitados. Mire, la iglesia novia no es invitada a las bodas, porque la iglesia novia es la que invita, porque ahí el novio y la novia son las que hacen el listado, ¿verdad?, de los que van a invitar a una boda. Entonces, los invitados son otros, son personas que alcanzaron una estatura intermedia, podríamos decir. Es más o menos como se dio en el caso cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? A la cúspide del monte. Allá estaba Moisés hablando con Dios, a la mitad del monte estaba Josué y el pueblo estaba hasta abajo. Entonces, por así decirlo, solo para que me dé a entender, representan a los que están ahí en la Dios mío, en la mitad del monte o en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? Primero estaba Jesús, estaba Elías y estaba Moisés. Jesús, pues es Jesús. Elías representa a los arrebatados y Moisés representa a los vivos. A los muertos resucitados. Entonces, repito, Elías a los arrebatados, a los vivientes arrebatados, y Moisés representa a los muertos en Cristo que resucitaron. Ahí están con Jesús. Luego usted se da cuenta que más abajito está Juan, Pedro y Jacobo. Ellos representan, no estoy diciendo que Juan, Pedro y Jacobo sean invitados a la boda, estoy diciendo que representan, que son una sombra de los invitados a la boda. Y más abajo están los otros 9 discípulos batallando contra un espíritu que no podían echar fuera. Eso representa el espíritu del anticristo, contra lo que van a estar peleando el resto de la iglesia. Y bueno, y toda la humanidad representa a todo el pueblo de Israel que estaba también abajo, pasando ahí la gran tribulación, ¿verdad? Entonces para que sepamos que la novia no es invitada, sino que la novia es la que invita, ¿verdad? Ok, avancemos un poquitito más. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Esto es bien importante, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Entonces, definitivamente, las bodas del Cordero es una celebración que se va a llevar a cabo en el cielo durante los 7 años de tribulación. Pero eso depende de aquellos que fueron aprobados en el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es para repartir galardones o para eliminarlos o para quitárselos a alguien también, ya no para salvación, sino que es para los galardones, sea darlos o quitarlos, porque cada uno va a ser recompensado por lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo dice la Escritura. El periodo tribulacionario.
aquí, según lo dice Mateo capítulo 24, verso 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Señor aparezca, empieza realmente ese periodo tribulacionario aquí en la tierra. Ese periodo es para probar a los moradores de la tierra. Eso lo dice muy claramente la palabra del Señor. Y es un periodo donde va a haber mucha maldad. Recuerde que en los días de Noé, dice allá la escritura en el libro de Génesis, que la maldad se había multiplicado. Y la Biblia dice que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos también se iba a enfriar. Ok. Según Jeremías capítulo 30, versículo 7, es el tiempo de la angustia de Jacob. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, es el tiempo de la angustia de Jacob, mas de ella será librado. Bueno, ahí así se le llama a la tribulación, ¿verdad? O a la gran tribulación, en la angustia de Jacob, pero también está la consolación de Israel. Así que el Señor hará aún ahí en el periodo tribulacionario, es donde el Señor trabajará con Israel. En este momento el Señor no está trabajando con Israel, por lo menos de una manera palpable. Sí, y pues está trabajando en el sentido que hay gente que se está salvando, pero no está trabajando como nación, no la está trabajando, porque Israel le pusieron pausa desde que rechazaron al Mesías. Entonces ahora es el tiempo de trabajar con la iglesia. En la gran tribulación es tiempo de trabajar con Israel. Ahí ellos se van a volver al Señor, ellos van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando Israel diga que viene, sientan que todo está en paz, ahí es donde va a venir la destrucción repentina, porque ellos van a hacer un pacto con el anticristo les va a voltear la espalda y entonces viene destrucción, pero el Señor los va a liberar, tal como decía Jeremías capítulo 30. Mateo 24:21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esta tribulación realmente, hermano, a veces la gente lo toma como algo tan liviano, como algo tan tenue, tan simple, tan sencillo. A veces hasta se hace bromas de la gran tribulación. Cuando estemos en la tribulación, reprendo en el nombre de Jesús. Nosotros no vamos a estar en la tribulación porque el Señor nos va a guardar a nosotros. El Señor nos va a guardar porque su misericordia es grande. Ok, así que esa tribulación es algo terrible. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Estos son los que murieron en la gran tribulación, que es una multitud. También vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos a los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados. Era multitud de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús. Esta es gente que murió en la gran tribulación y que estos van a resucitar en la epifanía del Señor, en la segunda venida del Señor, van a resucitar y ellos van a reinar con el Señor por 1000 años. La iglesia ya desde antes se va a presentar delante del Señor, desde antes de la gran tribulación, ¿verdad? En ese periodo realmente van a morir muchas personas, son multitudes que no se pueden contar, de toda nación, tribu, pueblo. Eso lo dice tanto aquí como Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Cuando dice, ¿y estos de dónde, quiénes son y de dónde han venido y de dónde han salido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han venido
y han venido y fueron ahí a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ok. Em, Como le decía, el propósito solo es ver la manifestación del Señor en cada uno de estos eventos. Y ahora la siguiente manifestación sería al final del periodo tribulacionario. O sea que hay una manifestación al principio, que es la venida secreta, arrebatamiento. Hay una manifestación en medio, que es cuando Él está en las bodas del Cordero, y luego la manifestación final del evento tribulacionario, ¿verdad? O periodo tribulacionario, que es la epifanía o venida pública. La palabra epifanía se traduce del griego epifaneia, que significa manifestación, resplandecimiento, resplandor y venida. Este término se usa de la aparición de un Dios a los hombres y de un enemigo a un ejército en el campo. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento se usa de la manifestación del Señor cuando se habla de que sale, ¿verdad? Como un relámpago que sale. Ya vamos a ver ese pasaje aquí si lo vamos a poner aquí. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será repentina, pero alumbrará a todos porque esta es una manifestación pública. Ya cuando hayan pasado los 7 años, entonces se manifestará el Señor, aunque será repentina, porque no esperaban aquellos lo que iba a suceder. Entonces el Señor vendrá a hacer lo último que tiene que hacer, a batallar contra todas las naciones que se han confabulado contra el Señor. Ahí el Señor los destruirá a todos, Él posará sus pies en el monte de los olivos y todo lo que la Escritura nos establece, ¿verdad? Esa es una manifestación pública, porque un relámpago se ve. Así cuando relampaguea, dicen por allá, ¿va? Hermano, ahí se ve, se nota ese relámpago. Entonces así será la venida, esa es la manifestación pública del Señor. Dice Zacarías 14:4, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Esta sí, por eso se considera la primera venida, allá cuando Él vino a morir en la cruz, porque Él sí vino a la tierra. La venida secreta no se le considera como venida y por eso se habla de la segunda venida hasta después, porque Él sí pone a sus pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra se apartará hacia el sur. Él va a aparecer definitivamente aquí en el monte de los olivos. Ahí es donde va a poner sus pies. Apocalipsis 14:4 dice, y miré, y he aquí una nube blanca. Y sentado en la nube blanca, dice a uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Ese es el Señor. Y en la mano una hoz afilada. Él viene definitivamente con esa hoz afilada, porque es el tiempo de la cosecha final. Esa hoz es para poder cosechar y también para poder juzgar a las naciones con todos los santos que vienen con Él. Va a venir a juzgar a todas las naciones, definitivamente. Ese es el tiempo cuando la misma palabra del Señor dice, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria del Padre. Así que eso es maravilloso. Primera Tesalonicenses 3:13 dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta venida con todos sus santos, Él en el arrebatamiento no viene con santos, viene por santos. Pero en la venida pública Él viene con sus santos, que es algo muy distinto, ¿verdad? En la primera, o en la venida secreta, más bien dicho, en la venida secreta Él se llevó a sus santos. En la venida pública Él viene con sus santos para establecer ese nuevo reino que Él va a establecer. Apocalipsis capítulo 16, verso 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales
los cuales van a los reyes de todo el mundo y a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla es la que se conoce como la batalla de Armagedón, y ahí lo dice más adelante: he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí es donde el Señor va a pelear contra todas las naciones que se levantaron contra él, y las va a vencer. El Cordero, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que vienen con Él son los llamados, los escogidos y los fieles. Ese no son tres grupos, un grupo que pasó por esas tres facetas, alcanzó la estatura, y al alcanzar esa estatura, entonces el Señor le dio ese privilegio hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Otra de las cosas que va a suceder en ese momento, cuando el Señor aparezca en su segunda venida, es que el Señor va a tomar el reino de David. Eso lo dice claramente Lucas capítulo 1, versículo número 32. Recuérdese que cuando el Señor desciende nuevamente, el Señor viene montado en un caballo blanco, y su propósito es tomar ese reino. Este será grande, será llamado Hijo del Dios Altísimo. La profecía que se estaba dando sobre Jesús, le estaban dando a María. Y dice: y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el reino eterno del Señor, cuando Él tome el reino de David y entonces se establezca el reino eterno, muy aparte de lo que es el reino milenial. El reino milenial es, aunque son 1000 años, pero es temporal, dura solo 1000 años. Pero aquí está hablando de un reino que no tendrá fin. Aunque el reino eterno, pues es digámoslo así, es una continuación del reino milenial, pero no quisiera mezclarlos realmente, ¿verdad? Entonces está hablando más del reino eterno. Definitivamente todos los que entregaron su vida para no ser marcados, recuérdese, según lo leímos allá en Apocalipsis capítulo 20, ellos son los que van a resucitar con Cristo y son los que van a reinar por 1000 años, mientras que el diablo está atado, ¿verdad? Eso lo dice la palabra también. Otra de las cosas que va a suceder en esa segunda venida del Señor es que el Señor va a matar el inicuo. ¿Quién es el inicuo? La segunda carta de Tesalonicenses lo presenta como el inicuo, pero se refiere al anticristo, y entonces será revelado, será Apocalipsis, ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, con el resplandor de su epifanía. El Señor lo va a matar ahí cuando el Señor aparezca precisamente en la Epifanía, en la segunda venida, al final de la gran tribulación. El Señor va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así va a suceder. Pues recuérdese que el anticristo estará en ese momento haciendo señales, haciendo muchas cosas, pero el Señor inclusive peleando contra Israel, ¿verdad? Batallando, haciéndose pasar por Dios y todas las cosas que la misma palabra establece. Va a estar persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue la que se quedó en la gran tribulación, por no haber alcanzado la estatura de madurez, por ser tibios, ¿verdad? Pero el Señor, cuando entonces aparezca de una manera corporal el Señor, entonces en esa epifanía, el Señor, donde todos lo van a ver, ahí va a matar a ese inicuo. Otra de las cosas es que todo ojo le verá. Recuérdese que en la venida secreta del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero en la venida epifánica del Señor, ahí todo ojo le verá. Y mire lo que dice Apocalipsis 1:7: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Esto es muy, muy sugestivo, porque definitivamente ahí sí que nadie va a dejar de ver al Señor, porque es cuando Él viene a juzgar definitivamente a todos los que se quedaron aquí en la tierra, sobre todo a las naciones y a la iglesia, pues, que murió
a resucitarla para que puedan reinar con Él también esos 1000 años, como ya lo dijimos, ¿verdad? Esta es una aparición donde Él viene glorioso, con poder para derrotar a todos sus enemigos, para juzgar a los vivos y muertos, y aún dice que los que le traspasaron también lo verán. Ya no viene para conquistar la tierra, sino para tomarla, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra de las cosas importantes, aunque ya lo citamos, pero vale la pena recalcarlo, es que en la Epifanía el Señor viene con sus santos. Aquí este pasaje que ya lo leímos, solo voy a leer la parte final de este pasaje, dice, bueno, tal lo voy a leer todo: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Señor, nuestro Dios, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, esto está escrito también, de alguna manera profetizado por Enoc, séptimo desde Adán. Dice: he aquí Él vino. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 1:14 también habla de esta aparición que viene con sus santos, los que no negaron la fe, con unos pocos de la iglesia, como unos pocos, ¿verdad?, de aquella iglesia de Sardis, que tienen sus vestiduras blancas y andarán con el Señor porque son dignos, ¿verdad? Definitivamente, en cada una de las diferentes iglesias que se describen en el libro de Apocalipsis hay un remanente que el Señor ha tomado. A esos son sus santos con los que Él viene. Otra de las cosas es que juzgará a vivos y muertos. Según de Timoteo 4:1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ha de juzgarlos por su manifestación, por su epifanía y también por su reino. Así que esto también definitivamente es parte de todo esto que hemos venido hablando, de esta manifestación del Señor. Cristo, en su segunda venida, tomará posesión del reino. Él viene a establecer su reino, pero también va a sentarse a juzgar a aquellos que siempre rechazaron su misericordia, ¿verdad? Por eso el Señor dijo que fueran y se predicara el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, ese sería salvo, pero el que no creyera, entonces ese sería condenado. ¿En qué momento va a ser condenado? Precisamente en ese momento. Por eso nosotros debemos de ser de los que dice la Escritura, ¿verdad? Hermano, de los que van a permanecer, o si a alguien pues lo sorprende la muerte, que sea de los muertos en Cristo. El negarse en esta vida a sí mismo para vivir la vida que el Señor le agrada es algo que va a tener su recompensa definitivamente en el momento cuando el Señor aparezca. Ok. Entonces, finalicemos esto. Hermano, definitivamente el evento escatológico respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo ha sido sincronizado de una manera impresionante. Ya que aunque es un solo evento, se considera primordialmente pues la bendición para la iglesia, porque pues la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Definitivamente, por haberse negado, como decía, a sí mismo, la iglesia va a ser arrebatada y entonces el Señor la va a llevar, se van a casar con ellos. Pero para eso se tiene que cumplir lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todas las promesas del Señor que el Señor le ha hecho a su pueblo, el Señor las va a cumplir. Y recordemos que una de las promesas que está escrita en la carta del apóstol Pedro es la promesa de su venida. El Señor viene, y eso no importa quién lo niegue, quién quiera decir que no es así, pero la Biblia lo establece y escrito está que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Así que diría yo que la Epifanía sería la última manifestación del Señor, porque ya después ya no serían manifestaciones, porque ya estaremos con el Señor, ¿verdad? Entonces esa es la última manifestación hacia los hombres, la Epifanía. Ya las siguientes ya sería, ya el siguiente tiempo, pues ya sería prácticamente
donde la iglesia va a estar para siempre con el Señor, la humanidad ya va a estar, las naciones salvas pues van a ser gobernadas por el Señor, ¿verdad? Por su iglesia, por Israel, por los apóstoles del Cordero que van a estar en el reino milenial, bueno, y todo lo que hemos estudiado y hemos analizado en otro tiempo. Así que mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder acercarnos delante de Él. Papito, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti dándote gracias infinitamente porque nos has permitido poder ministrar esta palabra de enseñanza, de capacitación, de instrucción, Señor, para que tu pueblo esté apercibido y conozca, Señor, no solo el tiempo que nos ha tocado vivir, sino cómo prepararse para el tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos conscientes, Señor, que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de parte tuya y que solamente tú nos puedes ayudar para que, Señor, alcancemos la estatura. Realmente en sí mismos no podemos hacer nada. Nosotros, Señor, ni siquiera podemos menguar, pero, Señor, tú haces la obra para que poner el querer como el hacer en nosotros, de tal forma, Señor, que ese menguar se constituya en un crecer tuyo. Por favor, papito, te lo estamos pidiendo. Cuando tú creces, nosotros podemos menguar. Señor, por favor, crece en nosotros para que nosotros menguemos. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre, entendiendo y sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno. Señor, que esas manifestaciones en las que nosotros seamos partícipes, Señor, sean aquellas manifestaciones donde tú estás apareciéndote, manifestándote a aquellos, Señor, que se han consagrado para ti. Por favor, te lo estamos pidiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes. Esperamos seguir continuando. Bueno, esa es una redundancia, continuar con su presencia, ¿verdad? En cada una de las actividades que desarrollamos. Que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.